Filosofía de la imaginación es una obra planteada por la filósofa uruguaya María Noela Pujat. En esta obra analiza los textos sobre la imaginación de autores de todas las épocas para finalmente presentar su propia teoría. La imaginación es la capacidad humana encargada de crear imágenes. De algún modo, todas las otras capacidades mentales están relacionadas con ella. Por eso, para la Pujat, la clásica división entre imaginación creadora y reproductora es artificiosa e insostenible, ya que continuamente se retroalimentan procesos creativos con reproductores y viceversa. La imagen es una representación, pero contrario al uso cotidiano no se encuentra en las pantallas, sino en el interior de nosotros como una configuración mental. Por ejemplo, cuando observamos un objeto externo a nosotros, esta información se traduce en el cerebro por medio de la imaginación, creando así imágenes o representaciones en nuestra mente. Los estímulos a los sentidos llegan por medio de objetos físicos, que entonces son los soportes de las imágenes. Los tenemos visuales, como las pantallas, soportes del tacto, del gusto, del olfato y finalmente del oído, que es un caso muy particular, ya que su soporte no es físico. El soporte está en las ondas de sonido y este fenómeno va y viene. La Pujat propone una concepción antropológica que lleva el nombre de Homo imaginans. La especie humana se distingue de todas las demás por su poder imaginativo. El Homo imaginans retoma algunos planteamientos del psicoanalista francés Jacques Lacan. Primero, el ser humano deviene como tal por su capacidad de simbolizar. La Pujat agrega que para simbolizar es necesario imaginar. En este contexto, simbolizar es la sustitución de una cosa por otra que la representa dentro de un sistema. El habla es el primer ámbito en que la simbolización se sistematiza. La imaginación funda en la mente un mundo interior que está siempre por encima y fuera de lo real. Por ello, este mundo sin límite definido resulta ambiguo. Por ejemplo, en la poesía, los vínculos y las analogías pueden crearse con gran arbitrariedad. Sustituir es duplicar, pero también es hacer como si. Y este es un medio en el que el ser humano es capaz de profundizar en su humanización. La idea dentro de una imagen no es total, siempre esconde significaciones. Aunque los sentidos perciben la imagen de una manera inmediata, la imagen siempre expresa lo inconsciente, lo surreal, lo invisible y aún más el misterio. La imaginación es un proceso que presenta antagonismos y formas de síntesis como la fusión, la unión, mediación y coexistencia de opuestos. La actividad de la imaginación implica lucha entre sus contradicciones y, paradójicamente, es protagonista de la unidad. Convencionalmente se considera que la historia de la humanidad comienza con la aparición de la escritura. Lo cierto es que el habla existió desde mucho antes. En este contexto, el lenguaje es la función humana de comunicación y la palabra es el acto del habla. Parece muy lógico que no puede existir el lenguaje sin el pensamiento, pero ¿qué tal lo inverso, el pensamiento sin el lenguaje? ¿Es posible? Ya Aristóteles nos adelantaba que las cosas no tienen nombre por naturaleza, sino por convención. Cuando pensamos, llevamos a cabo procesos de análisis, de singularización y de generalización, en los que representamos objetos y sus relaciones por medio del lenguaje. En la lengua de los Kanako de Oceanía, la palabra y el pensamiento son la misma cosa. Si ante un problema un Kanako no tuviera alguna idea, diría que no piensa ninguna palabra. Regresando a Lacan, él indaga sobre el origen de la conciencia como condición para el habla, en una teoría a la que llamó el estadio del espejo. El homínido vivía en un estado de indiferenciación primordial, hasta que miró su reflejo.
digamos en la superficie del agua, mientras bebía de un río. Este evento creó en su memoria una protoimagen. El recuerdo de su silueta recortada se reconfiguró como imagen conceptual, el límite, lo que lo separa de todos los demás. Y entonces sí, el habla es posible. Estudios realizados en niños muy pequeños respaldan esta teoría como la más plausible respecto al origen del lenguaje. En la palabra hablada o escrita existe siempre el potencial para que la imaginación haga de las suyas jugando con los significados. Por ejemplo, en el uso cotidiano tenemos los refranes, los dobles sentidos y mucho más refinado, lo poético. Vemos que la transgresión de los límites le es inherente a la imaginación, es lo que nos dice María Noela Pujat. Pero si la ética tiene un sentido y una razón de ser, es justamente porque el hombre es transgresor. Pero es transgresor porque imagina. Por esta razón, la imaginación tiene importancia aún para la ética. Por lo que sabemos, la ética radica en la ruptura con las formas inaceptables de convivencia. Y así, la idea de un mundo mejor es posible gracias a la función utópica de la imaginación. La imaginación está en la raíz de la transformación del homínido en un ser consciente, pensante y posteriormente, hablante. La imaginación que crea utopías parece estar indiscutiblemente vinculada con la idea de trascender los límites. Sin embargo, no es una transgresión hostil, sino lo opuesto, la convicción de mejorar la convivencia humana. Uno de los horizontes de la imaginación, pendiente por ahora, es la posibilidad de aprehender la totalidad por medio de esta capacidad. Hasta pronto.